Bienvenido a una serie de videos para resolver ecuaciones trig. El objetivo de este video es resolver el tipo más básico de ecuaciones de activación. ¿Cómo solucionar ecuaciones algebraicas? Hay varios métodos utilizados para solucionar ecuaciones de disparo. Se toma práctica en reconocer la técnica que se debe utilizar al solucionar ecuaciones de disparo. Este video explicará cómo resolver ecuaciones de disparo en forma lineal con una función trig. Y habrá varios otros videos que toman diferentes tipos de ecuaciones con diferentes técnicas de resolución. Queremos resolver cada ecuación primero en el intervalo de 0 a 2π y luego en todas las medidas radianas. Entonces, lo que vamos a hacer primero es resolver esta ecuación para sin θ. Así que añadiremos en ambos lados y luego dividir por 2. Así que el z debe ser igual a 1, 2. Primero queremos encontrar todos los ángulos que tienen un valor de función sinusoidal de medio hexanewton en el intervalo de 0 a 2π. Ahora podríamos usar triángulos de referencia, pero en este caso iré adelante y utilizaré el círculo de la unidad. Recuerde, la coordinación y en el círculo de la unidad es igual a sin θ. Así primero, si sabemos que la coordinación y será más 1, 2 nuestros ángulos deben estar en el primero segundo cuadrante. Así que estamos buscando cualquier coordinado de 1, 2, y de inmediato vemos una aquí, 30 grados o radians pi6. Aviso con un ángulo de referencia de 30 grados. En el segundo cuadrante que produce un ángulo de 150 grados o 5π6 radiantes. Y, de nuevo, la coordenada y es igual a 1, 2, por lo tanto, sin θ es igual a 1, 2. Así tenemos dos ángulos en el intervalo de 0 a 2π que producen un valor de función sinusoidal de 1, 2. Para que tenga cuidado del intervalo de 0 a 2π, ahora, si queremos encontrar todas las soluciones radianas, recuerda que el período de la función sinusal es radians 2π. Entonces, si tomamos este ángulo y agregue cualquier múltiple de radians de 2π tendremos otro ángulo coterminal con este ángulo y, por tanto, tendrá el mismo valor de función sino. Por lo tanto, podría igualar radians pi6 plus digamos 2πk donde k es suma integer. Así que esto producirá suma múltiple de radians 2π. O θ también podría ser 5π6 radians más 2πk. Y que producirá cualquier ángulo coterminal con este lado de la terminal produciendo un valor de la función del sino de 1, 2 también. Miremos gráficamente ahora. Aquí tenemos el gráfico de igual sin θ y luego igual 1, 2. Estos puntos de intersección representan soluciones. Así que las primeras dos soluciones que encontramos de 0 a 2π fueron aquí y aquí. Estos otros puntos de intersección se obtendrían tomando uno de estos ángulos y agregando múltiples radiantes de 2π. La distancia de este punto a este punto es 2π radianos, y la distancia de este punto a este punto es otro radiante 2π. Así que vea lo que está pasando aquí gráficamente bien. Aquí tenemos otra ecuación, vamos adelante y resuelve esto para cosine θ. Así que restaremos la raíz cuadrada de 2 en ambos lados. Luego dividir por 2. Cosine θ debe igual, raíz cuadrada 2, 2. Bien, otra vez, utilizando un círculo de unidad, cosine θ es igual a x así que ahora buscaremos una coordinada x de raíz cuadrada 2, 2. Y eso nos va a limitar al segundo y tercer cuadrante. Desde la coordinada x va a ser negativa. Mirando en el segundo cuadrante, aquí hay una coordinada x de raíz cuadrada 2, 2. El ángulo es de 135 grados o 3π4 radiantes. Y en el tercer cuadrante, aquí está el valor coseno de la raíz cuadrada 2, 2, que es radian 5π4. Y, de nuevo, encontrar todas las soluciones radianas. Debemos agregar múltiples radians de 2π a ambos de estos. Para resolver estos tipos de ecuaciones. Con seno y coseno, el círculo de la unidad es muy práctico. Echemos un vistazo a este gráfico gráficamente también. Aquí está el gráfico de igual cosine θ, y tenemos el gráfico de igual guión raíz cuadrada 2, 2. Las soluciones que encontramos en el intervalo de 0 a 2π fueron aquí y aquí. Y estas otras soluciones que vemos serían estos valores más o menos múltiples de 2π.
¿De acuerdo? Echemos un vistazo a una ecuación ahora que involucra teta tangente. De nuevo, primero resolveremos esto por tan teta agregando 1 a ambos lados, dividiendo por la raíz cuadrada 3. Así que tenemos tan teta igual 1 raíz cuadrada 3. Ahora, esta relación debe recordarle el triángulo derecho de 30, 60, 90. Si mira un ángulo de 30 grados, la relación tangente o el lado opuesto sobre el lado adyacente es 1 raíz cuadrada 3. Para que nos dé nuestra primera medida para ángulo teta de 30 grados o radiantes pi 6. También esboce esto en el plano coordinado. Ahora, recuerde que tangente teta también es positivo en un tercer cuadrante donde las coordenadas x y son negativas. Así que dibujamos un ángulo de referencia de 30 grados en el tercer cuadrante. Este ángulo también tendría un valor de función tangente de 1 raíz cuadrada 3, y este ángulo sería 180 más 30 o 210 grados, que es igual a 7 pi 6 radians. Ahora, para todas las soluciones radianas, recuerde que el período de teta teta es de radiante pi o de 180 grados. Entonces, para este problema, solo vamos a tener una ecuación para teta y será igual. Podemos usar cualquiera de estos ángulos, pero utilicemos pi 6 más cualquier múltiple de radiantes pi. Así que obtendremos este segundo ángulo y cualquier otro ángulo coterminal, agregando múltiples de pi a pi 6 radians. Así que no necesitamos una segunda ecuación aquí por ya en medida debido al período de ser pi. En lugar de 2pi, miremos gráficamente. Aquí están las dos soluciones que listamos de 0 a 2pi, pero puede ver todas las otras soluciones serán múltiples de pi de cualquiera de estas. Elegimos pi 6 para nuestra ecuación. Echemos un vistazo a otra ecuación. 4 cosine teta, 6 igual cosine teta. Bien, para resolver esto para cosine teta, debemos obtener cosine teta del mismo lado. Así que restaremos coseta teta. Agregue 6 a ambos lados. Entonces divide por 3, cosine teta igual 2. Recuerda la gama de cosine teta es realmente el intervalo cerrado de -1 a +1. Así que el coseta teta nunca será igual a 2, por lo tanto, para esta ecuación no tenemos solución. Vamos a mirar este gráficamente también. Aquí tenemos el gráfico de igual 2 y igual coseta teta. Desde que no intersectan esto comprobamos nuestra respuesta de ninguna solución. Bueno, espero que hayas encontrado este video útil. Gracias por ver y recuerde este es solo el primer de varios videos sobre solucionar ecuaciones trig.